Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a la página web de Yahoo Finance. Bien, pues hoy vamos a ver una página web que muchos de vosotros me imagino que ya conoceréis, si no es por las propias finanzas, sino por el pasado a lo mejor, cuando existía como un buscador Yahoo como tal. También llegó a cotizar en bolsa hace ya bastantes años, dejó de cotizar hace ya unos pocos, y lo que es una herramienta totalmente gratuita y bajo mi punto de vista bastante interesante que nos puede aportar bastantes datos para poder observar todo este tipo de empresas, también noticias económicas, noticias de actualidad de otros entornos, de otros sectores y de las criptomonedas, incluso si alguno de vosotros estáis interesados, ¿de acuerdo? Entonces, la página principal, cuando entramos en Yahoo Finance, nos muestra esto de aquí. Tenemos, en el caso de los gráficos, nos muestra los futuros ahora mismo sobre cómo está el S&P 500, sobre cómo está el Dow Jones y sobre cómo está el Nasdaq, las pequeñas empresas y cómo está cotizando, en este caso, el barril del Brent de petróleo. Más abajo, como estáis viendo, pues tenemos una selección de noticias que nos van poniendo y algún vídeo interactivo, etcétera, también con las cotizaciones por lo general más populares o que más se va repitiendo, en este caso, lo que yo he ido observando por última vez, ¿de acuerdo? Entonces, si clicáis aquí, también lo que os va a aparecer es lo que es tendencia en estos momentos. Fijaros cómo nos aparece, por ejemplo, el ticker de Snapchat. Ayer, por ejemplo, al cerrar el mercado, Snapchat estuvo reportando estos beneficios trimestrales y sabemos que no fueron nada buenos. Y si clicamos en la propia acción, como decía, pues vamos a ver cómo ha habido esta caída, la que está teniendo en estos momentos en el pre-market. Está cayendo un 27%, una acción que además ha sido ya bastante castigada, si nos fijamos en el gráfico del último año, que le ha costado ya bastante, digamos, mantenerse en los niveles actuales. Esto evidentemente está arrastrando pues, a otras empresas como Meta, a Google también por ser de ese sector de communication services, de depender, digamos, de los anuncios que se publican en todo este tipo de páginas. Y eso es algo que está lastrando bastante a este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Más tarde veremos alguna empresa en concreto para fijarnos en todos los detalles que nos puede ofrecer esta página web, pero primero quería mostraros este menú que tenemos aquí arriba que, bueno, si vamos a Finance Home, lo que nos va a llevar es a la página de inicio, la que hemos visto anteriormente, pero sí que podemos ver, por ejemplo, las personas interesadas en criptomonedas, si alguno de vosotros lo está, podéis fijaros en cómo está la cotización actual de todas estas criptomonedas, con el rango de las últimas 52 semanas, la capitalización del mercado, movimientos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco ver información en tiempo real. Si le clicáis, pues, por ejemplo, el propio Bitcoin, pues os va a ir apareciendo también el volumen que está viendo y etcétera. Algo que no me gusta tanto de esta página son los gráficos que nos ofrecen. Son un poco sencillos, sí que se pueden poner en pantalla completa y los podemos ir viendo un poquito más desarrollados, pero bajo mi punto de vista no son los mejores para fijarnos. Para eso ya me pasaría un poco más a TradingView, que es una página web que nos ofrece gráficos de mayor calidad y la que vemos siempre en los análisis semanales. Tenemos también algún screener para buscar acciones de distintas características y si os fijáis, pues nos dice, por ejemplo, las empresas en las que las acciones, digamos, en las que los inversores están más en corto. Pues podemos ver todas estas empresas. Nos dará un listado. Dice las acciones de crecimiento que están más infravaloradas. Pues acciones tecnológicas de crecimiento, las que han tenido las mayores ganancias durante el día, las que han tenido las mayores pérdidas, las que han tenido el mayor volumen, etcétera. Tenemos un montón de listas aquí que si clicamos, pues por ejemplo, en las que tienen más inversores en corto, perdón, es decir, en contra de estas acciones, pues podemos ir fijándonos aquí en el ticker y en la propia empresa cuáles son. Pues tenemos, por ejemplo, aquí a Carvana, tenemos a Marathon Digital Holdings, tenemos a Upstart, Bed Bath Beyond, que estas son bastante conocidas de que han tenido caídas muy fuertes precisamente porque estaban a unos valores que no tenían ningún tipo de sentido y ahora pues hay una gran cantidad de inversores que están en corto y lo que quiere decir es que están contra estas acciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos ver aquí en el screener y podemos ir desarrollando también algún ETF o algún otro tipo de búsqueda, ¿de acuerdo? Después, aquí en los mercados, algo también bastante interesante bajo mi punto de vista es el calendario que tenemos dentro del propio mercado, es decir, qué se está presentando de noticias durante los próximos días. Fijaros que ahora mismo estamos aquí en 22 de julio, viernes,
y lo que nos está diciendo es que para el día de hoy tenemos 13 earnings, 13 empresas reportando los beneficios, tenemos 29 empresas haciendo stock split, es decir, modificando el precio de su acción, que es bastante porque habitualmente no conocemos que haya tantas, al menos importantes, a diario, y tener en cuenta que aquí lo que nos está incorporando es básicamente empresas no solamente en Wall Street, sino también de otros mercados financieros. Luego, evidentemente, podemos ver que hay una gran cantidad en este sentido. Tenemos una IPO, es decir, una nueva empresa que sale a cotizar con una acción, y tenemos 33 eventos económicos. Muchos de ellos, vamos a clicar aquí mismo, si nos vamos fijando, pues básicamente son eventos que son bastante pequeños, ¿de acuerdo? Y también hay que fijarse que hay gran parte de ellos que ni siquiera son en Estados Unidos. Tenemos pues Polonia, tenemos a México, tenemos a Taiwán, al Reino Unido. Entonces hay que ir fijándose, evidentemente, en todo esto. Si es una noticia muy importante de calado internacional, hay que pensar que también va a influenciar, al fin y al cabo, a Wall Street. Y como, por ejemplo, ayer, durante la sesión del jueves, el Banco Central Europeo subió por primera vez los tipos de interés de forma del 0,5% y las bolsas europeas al principio pues no lo tomaron del todo bien, salvo las entidades bancarias, pues esto es algo que también acaba repercutiendo en el caso de Wall Street, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que me parece bastante interesante. Y después, si nos vamos al apartado de news, es decir, de noticias, también es algo que está bastante completo en esta página web y es algo que me parece también muy, muy bueno. Y podemos ir, por ejemplo, a las últimas noticias. Se me ha ido el menú. Noticias políticas, noticias del mercado, noticias cripto, noticias económicas. Y después aquí tenéis ya a todos los redactores, digamos, a todos los periodistas que trabajan, digamos, ofreciendo estas noticias. Si conocéis a alguno de ellos, pues podéis directamente ir a sus artículos, digamos. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en las últimas noticias que ha habido en general, pues vais a ir viendo aquí que nos va coleccionando, digamos, estas noticias de todos los periódicos. Aquí tenéis, por ejemplo, la fuente, tenéis a Bloomberg, esto es un anuncio, tenéis aquí nuevamente a Bloomberg, tenemos a Reuters, Bloomberg, va variando, no tiene por qué ser estas dos únicamente, pero bueno, actualmente aparecen esas bastante repetidas. Pero por lo general, como digo, podéis ver de muchos otros periódicos, de Wall Street Journal, de muchas otras noticias de fuentes de información, digamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es algo también a resaltar y que me parece bastante interesante. Después, si a alguno de vosotros le interesa crearse una cuenta, podéis generar también, sobre todo desde la aplicación del móvil, un listado de acciones a seguir, es decir, la podéis ir haciendo por categorías. Si queréis, pues, acciones tecnológicas, pues os hacéis vuestro propio listado y os va a ir apareciendo en tiempo real cómo están cotizando, porque eso es algo también bastante positivo de esta página web, que nos ofrece información en tiempo real y no como otras que a lo mejor van con 15, 20 minutos de retraso o que te ofrezcan el modelo de tener que pagar para poder tener esa información en tiempo real. En este caso no, en este caso tenemos información en tiempo real y totalmente gratuita, como decimos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a fijarnos ahora aquí en el buscador, pues vamos por ejemplo a Meta Platforms, que está en una de las tendencias actualmente y es la antigua Facebook, como ya sabéis. Aquí lo que vamos a ver es lo que podemos desglosar dentro de cada una de las acciones cuando las buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos aparece al principio aquí es el resumen, digamos, los datos más importantes de la propia acción. Tenemos, pues bueno, cómo ha cerrado durante la anterior sesión, cómo abrió, el rango que ha tenido durante la sesión, es decir, mínimos y máximos en la propia sesión, el rango que tenemos en las últimas 52 semanas, es decir, el último año, el volumen con el que se ha intercambiado esta acción, es decir, cuántas compras, ventas ha habido, la media de volumen que tenemos habitualmente, la capitalización del mercado, es decir, cuánto dinero suman todas las personas, instituciones, etcétera, invirtiendo en esta empresa. En este caso son casi 500.000 millones, 495.000 billions en este caso, y otros datos financieros como el ratio PER, los beneficios por acción, cuándo son los próximos earnings, la próxima fecha. Y aquí abajo tenéis algo que quizás os interese, pero que no recomiendo del todo porque suele venir con un poco de retraso, es el precio objetivo a un año vista que los analistas de Wall Street le están dando. Esto, bajo mi punto de vista, no es del todo, no está tan preciso, digamos, no nos ofrece una información tan a tiempo real, porque normalmente los analistas suelen llegar en este sentido un poco tarde. Entonces, nunca invirtáis exclusivamente por lo que estoy diciendo en este tipo de páginas y hacer un poco más de análisis antes de poner vuestro dinero, en ese caso, a trabajar. Si vamos bajando, pues iréis viendo que tenemos noticias relacionadas con esta empresa
Y aquí en la página, en la parte de la derecha, pues bueno, podéis ir viendo cómo lo ha ido haciendo durante los últimos earnings, con respecto a las estimaciones. Fijaros cómo, pues tuvimos un miss, pero por lo general, Meta, en este caso, suele ser una empresa que por lo general siempre suele ser bastante positiva con respecto a los earnings. En financieramente, pues tenemos aquí el crecimiento que ha tenido durante los últimos años, tanto en ingresos como en beneficios, ¿vale? Y lo podéis ver también trimestre por trimestre cómo se ha ido desempeñando. Después aquí más abajo pues podéis ver las recomendaciones de los analistas profesionales de Wall Street, las recomendaciones que hay en estos momentos mes por mes, desde la compra fuerte hasta la venta. Y más abajo el precio objetivo que va habiendo de todas estas instituciones. Pues por ejemplo tenéis el Deutsche Bank que recomienda pues compra, en Morgan Stanley tenemos overweight, es decir, por encima de la actuación del mercado, Credit Suisse, Citigroup, Cowen Co, Needham, etcétera, ¿de acuerdo? Estos son datos financieros que, como digo, están a disposición de cada uno de vosotros de manera totalmente gratuita. Después, si nos vamos fijando por aquí, tenemos otros menús de cara a la propia acción y nos vamos a centrar sobre todo en la zona de statistics, es decir, las estadísticas de la propia empresa. Podemos ver, pues, ciertos múltiplos, ciertas valuaciones que podemos tener, pues, por ejemplo, el PER, el forward PER, es decir, los beneficios por acción que relacionados con el precio. Tenemos el PEC, tenemos el Price to Sales, el Price to Book. Todo esto hay vídeos antiguos en mi canal explicando de qué es cada cosa. Tenemos el EV Revenue, el EV EBITDA. Pues bueno, el saber valorar estos múltiplos es algo también importante y si nos fijamos en los fundamentales de la empresa, pues son datos que tenéis aquí disponibles, ¿de acuerdo? Después tenemos también pues datos estadísticos de la propia acción, de cuántas personas, por ejemplo, están en corto en la propia acción. Tenemos el porcentaje aquí abajo, el 1,24, el porcentaje de acciones que están, digamos, compradas en estos momentos por instituciones, que pueden ser, pues, instituciones de inversión, fondos de países, en general, pues, ese tipo digamos, instituciones. Y después el porcentaje de los dueños de la compañía, de la directiva, empleados, etcétera, que tienen acciones en esta empresa, sobre el total de acciones que corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son acciones, empresas de un tamaño tan grande como puede ser Meta, por ejemplo, pues siempre suele estar por debajo del 1%. Y si veis empresas, por ejemplo, que sean pues una startup, una small cap, siempre vais a ver porcentajes normalmente mayores por esa misma razón, ¿de acuerdo? Después, aquí abajo tenéis datos financieros de, por ejemplo, los ingresos que tuvo durante el año pasado, eh, por ejemplo, el EBITDA que tuvimos, los beneficios por acción, etcétera. Tenemos la caja que tiene, por ejemplo, la empresa en estos momentos, el dinero en efectivo, la deuda total que tiene, el ratio, digamos, de disponibilidad, digamos, para pagar la deuda en el corto plazo. Tenéis muchos datos por lo general que os podéis ir parando poco a poco en ella, ¿de acuerdo? Aquí en datos históricos es simplemente pues ver cómo ha ido durante las anteriores sesiones. No es nada de importancia bajo mi punto de vista. En el perfil podéis investigar un poco más de los principales trabajadores de la compañía, es decir, la directiva. Pues, por ejemplo, veis a Mark Zuckerberg, que es el fundador y CEO de Facebook, de Meta en este caso, y pues tenéis también al Financial Officer, al Product Officer, etcétera. Es decir, toda la directiva, ¿de acuerdo? Sabéis que también podéis ver el número de empleados que tiene la empresa en estos momentos, que son casi 78.000 personas trabajando. Podemos ver en Financials, pues, un poquito más, digamos, la contabilidad de la propia empresa. Esto, como ya sabéis, viene totalmente público en cada earnings report, en cada una de las páginas web de dichas empresas que van cotizando. Son datos que podéis ir viendo poco a poco. Y después, pues, en el análisis podéis ver, pues, las estimaciones, cómo han ido variando durante los últimos meses. En las opciones, pues si queréis hacer algún contrato de opciones, que podéis ver la prima, el strike, cómo se está pagando en estos momentos, etcétera. Y después, pues ya, pues las principales, digamos, instituciones, los fondos mutuos, etcétera, que están invirtiendo en esta empresa. Pues, por ejemplo, tenemos a Vanguard, tenemos a BlackRock, FMR, pues Capital International Investors. Siempre vamos a encontrar aquí, pues, instituciones muy famosas con empresas tan grandes. En otros casos, pues veréis también a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, pues, todo este tipo de empresas tan grandes y tan famosas que ya conocéis, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, la sostenibilidad también es un poco para ver el riesgo, aunque esta parte es un poco incompleta, no la recomendaría tanto. Pero como digo, por lo general me parece una página web bastante completa y que si sabemos utilizar y investigamos, digamos, poco a poco todo lo que nos ofrece de manera además gratuita,
creo que nos puede aportar bastante en el día a día. Recordad chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria. Y no olvidéis darle a ese botonazo de me gusta, suscribiros al canal, activando la campanita si queréis dejar algún comentario sobre si utilizáis esta página web, y nos vemos en el próximo vídeo.